Te contaré un misterio que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, porque cuando la noche cayó sobre Belén, no solo nació un niño, sino que se rompió una maldición silenciosa que había pesado sobre la humanidad desde el primer aliento de Adán. Lo que ocurrió en aquellos campos no fue un accidente divino ni un gesto tierno únicamente, fue la declaración más audaz del cielo, un juramento escondido pronunciado desde antes del tiempo. Una promesa que se revelaría no en palacios, sino ante hombres cansados, sucios, marginados y olvidados por el mundo. Y es aquí donde la historia toma un giro que nadie imaginó. Dios decidió que los primeros testigos del nacimiento del rey serían pastores. Muchos piensan que los pastores fueron escogidos simplemente por estar cerca, pero eso es apenas la sombra de la verdad. La realidad es más profunda, más feroz, más cargada del favor de Dios. Los pastores representaban a los que el sistema religioso despreciaba, aquellos a quienes las ciudades evitaban, aquellos que jamás serían invitados a un banquete, mucho menos a un evento real. Sin embargo, cuando Jesús descendió del trono eterno a un pesebre terrenal, fue como si el cielo gritara: mi gloria no será anunciada por los orgullosos, sino por los humildes. Mi noticia no se entregará a los poderosos, sino a los invisibles. Imagina la escena: la noche es fría, los hombres están rodeados de ovejas inquietas, el olor del campo lo cubre todo, y el silencio parece tragar la esperanza. Estas tierras conocían historias de guerra, de opresión romana, de promesas largamente esperadas. Entre ellos corría la sensación de que Dios guardaba silencio, como si la brecha entre el cielo y la tierra fuese demasiado grande para ser cruzada. Pero lo que los pastores no sabían era que estaban a minutos de ver lo imposible, la luz rompiendo la oscuridad, el reino irrumpiendo en lo cotidiano. Los ángeles no descendieron al templo, no se posaron sobre el altar, no rodearon al sumo sacerdote. No. Los mensajeros del cielo se presentaron ante los que no tenían nombre, ante los que no tenían reputación, ante aquellos cuyos pies estaban llenos de tierra y cuyos corazones estaban llenos de cansancio. Esto revela algo que conecta proféticamente con Jesús desde el primer instante. Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, no vino por los fuertes, sino por los débiles, no vino por los tronos, sino por los pastizales, no vino por los coronados, sino por los quebrantados. Y aquí surge el secreto que la mayoría de relatos ignoran: los pastores eran más que simples cuidadores de ovejas. Ellos custodiaban rebaños destinados al templo, animales sin mancha preparados para el sacrificio. ¿Puedes verlo? Dios escogió a los guardianes de los sacrificios para anunciarles que el definitivo Cordero sin mancha había llegado. Cada oveja que ellos vigilaban apuntaba al Mesías, y ahora el Mesías se manifestaba ante ellos antes que a cualquier otro. Era como si el cielo dijera: ustedes que cuidan lo que representa mi pacto, ahora verán al cumplimiento del mismo. La luz que descendió aquella noche no fue ordinaria. Era como si el sol hubiese despertado antes de tiempo. Y mientras los pastores temblaban, el ángel habló con una voz que parecía atravesar huesos y alma a la vez, diciendo que el Salvador había nacido, que el Cristo, el Señor, estaba envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto, que parece tan simple, cargaba una revelación profunda: el Rey venía al mundo sin privilegios, sin lujos, sin protección humana. Era la prueba viviente de que su reino no se sostenía con poder terrenal, sino con autoridad celestial. Cuando los coros angelicales aparecieron, los cielos se abrieron como si se descorriera un velo que llevaba generaciones oculto. Los pastores fueron los únicos capaces de ver y escuchar ese canto. Ni reyes, ni sacerdotes, ni escribas tuvieron ese honor. Solo ellos, los que nadie consideraba dignos. Y esto nos grita una verdad eterna:
Dios siempre coloca su gloria en lugares inesperados. No la coloca donde el mundo aplaude, sino donde el corazón es humilde. El impacto fue tan grande que los pastores no discutieron, no debatieron, no calcularon. Simplemente corrieron. Corrieron como si sus pies ardieran, como si cada paso fuese impulsado por una fuerza más grande que ellos mismos. Y mientras avanzaban hacia Belén, algo ocurría dentro de ellos, una certeza, una paz indescriptible, un fuego que jamás habían sentido. Era la presencia viva del Espíritu que los guiaba hacia el Mesías, cumpliendo así lo que los profetas habían prometido. Pero lo que pocos saben es que mientras ellos corrían, en lo profundo del cielo se hizo silencio. Un silencio reverente, sagrado, como si cada ser celestial se inclinara para observar este momento, hombres sin gloria buscando al Dios hecho niño. Este contraste era tan impactante que marcó para siempre la espiritualidad del Evangelio. Jesús no llamó primero a los sabios, sino a los humildes, no a los príncipes, sino a los pastores, no a los eruditos, sino a los sencillos. En ellos se revelaría la naturaleza misma del reino. Y así, con el corazón latiendo como tambores de guerra, los pastores se acercaron al pesebre, sin saber que estaban a segundos de contemplar al Salvador del mundo. Allí termina esta primera parte, justo cuando sus ojos están por encontrarse con la mirada del Hijo Eterno. La vida en aquel barrio duro siempre había parecido una corriente interminable de desafíos, pero a medida que él crecía, comenzó a notar que, entre la oscuridad y la violencia cotidiana, también existían pequeños destellos de humanidad capaces de sostener a quienes aún no habían perdido la esperanza. Su madre, por ejemplo, era el mejor símbolo de esa luz. A pesar del cansancio que se le marcaba en la mirada, siempre encontraba un momento para hablarle de Dios, para recordarle que cada día era una oportunidad, incluso cuando todo alrededor gritaba lo contrario. Aquellas palabras se fueron sembrando en su alma como semillas silenciosas que más tarde florecerían en la etapa más complicada de su juventud. A los 14 años ya había visto más tragedias que muchos adultos. Había perdido amigos por violencia, otros por adicciones, y otros simplemente se habían desvanecido en el camino oscuro que ofrecía la calle. Cada pérdida era como una grieta en su interior, pero también un recordatorio de que él no quería ese destino. Había algo dentro de él que lo impulsaba a soñar con una vida distinta, aunque todavía no sabía bien cómo alcanzarla. Sin embargo, ese deseo interno se convirtió en su brújula cuando todo empezó a derrumbarse aún más. Fue durante una madrugada lluviosa cuando la realidad lo golpeó con fuerza. Su padre, que llevaba años ausente entre trabajos temporales y malas decisiones, regresó al hogar en medio de una discusión que terminó rompiendo la poca estabilidad emocional que la familia sostenía. El ambiente quedó tan cargado de dolor que él tuvo que tomar una decisión, o permitía que ese caos lo arrastrara, o transformaba ese momento en el impulso para buscar un cambio real. Esa noche decidió algo que todavía hoy recuerda con claridad: no sería esclavo del destino que otros habían elegido, él construiría el suyo propio. Al día siguiente tomó un cuaderno viejo, lo abrió en blanco y escribió una frase que se convertiría en su guía durante años: no importa de dónde vengo, importa hacia dónde voy. Con esa simple declaración inició un proceso que, aunque lento, era firme. Comenzó a dedicar más horas al estudio, incluso cuando la casa estaba llena de ruido. A veces tenía que sentarse en las escaleras del edificio, iluminado solo por un bombillo parpadeante, mientras otros jóvenes de su edad se perdían en actividades que solo los alejaban más del futuro. Él se aferró a esos momentos de estudio con la convicción de que un día serían su salvación. La escuela tampoco era un refugio fácil. Muchos profesores estaban agotados,
algunos compañeros no creían en nada, y la violencia se colaba incluso dentro de las aulas. Pero él encontró en dos maestros un apoyo inesperado, la profesora Isabel, que lo motivaba diciéndole que veía en él una chispa que no era común, y el profesor Ramiro, quien le prestaba libros de matemáticas y finanzas porque veía en su mirada una curiosidad genuina. Esos gestos, aparentemente simples, se convirtieron en los pilares que lo ayudaron a sostenerse cuando dudaba de su propio valor. Con el tiempo, su entorno comenzó a notarlo. Muchos se preguntaban cómo era posible que alguien criado en ese lugar pudiera mantener una disciplina tan férrea. Pero él sabía la respuesta, no tenía alternativa. Si no luchaba, terminaría siendo una estadística más. Ya no se trataba de escapar, sino de demostrar, especialmente a sí mismo, que sí era posible romper el círculo. Su familia también empezó a ver los cambios. Su madre sentía orgullo, aunque rara vez lo expresaba en palabras, prefiriendo demostrarlo con un abrazo apretado cada vez que él compartía una pequeña victoria escolar. Su hermano menor comenzó a imitarlo, sentándose a su lado cuando lo veía estudiar, como si quisiera aprender de su ejemplo sin necesidad de explicaciones. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse. No por falta de voluntad, sino por cansancio. Había días en los que la presión de sobrevivir en un ambiente hostil parecía demasiado grande. Pero en esos instantes recordaba las palabras de su madre, los gestos de sus profesores y la frase escrita en su cuaderno. Eran recordatorios de que había personas que creían en él, y eso lo ayudaba a levantarse incluso cuando la vida parecía un laberinto sin salida. Además, comenzó a orar más seguido. No porque alguien se lo pidiera, sino porque descubrió que hablar con Dios le daba calma y claridad. Sentía que, aunque su mundo exterior fuera caótico, dentro de su espíritu podía existir un silencio sagrado donde encontraba fuerza. Su dedicación comenzó a dar frutos. Empezó a obtener los mejores resultados de su curso, aunque él no buscaba reconocimiento. Lo que quería era prepararse para algo más grande, ingresar a una universidad, algo que parecía imposible para la mayoría de los jóvenes de su barrio. Pero él no veía imposibles, veía montañas que había que escalar. Y así, paso a paso, comenzó a construir una determinación inquebrantable. Cuando cumplió 16 años, no solo ya era uno de los mejores estudiantes del colegio, sino que también había descubierto su verdadera pasión, las finanzas. Entendió que ese conocimiento podía cambiar vidas, especialmente las de personas como él, que venían de la nada y buscaban un futuro digno. Esa revelación le dio un propósito. Ya no se trataba solo de escapar de la pobreza, sino de aprender para transformar su realidad y, algún día, ayudar a otros a hacerlo. Con ese nuevo propósito grabado en su corazón, entró en la etapa más desafiante y decisiva de su vida. A partir de ese descubrimiento sobre su pasión por las finanzas, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Todo lo que antes parecía ajeno o distante se convirtió en un universo por explorar. Pasaba horas investigando conceptos que la mayoría de jóvenes de su barrio ni siquiera conocían: ahorro, interés compuesto, presupuestos, inversiones básicas. Para él, comprender esas ideas era como aprender un idioma nuevo que le permitiría, algún día, construir una vida distinta. Esa dedicación lo hacía sentir más fuerte, más capaz, más consciente de que la educación era el único puente sólido hacia un destino diferente. Sin embargo, estudiar en un entorno tan caótico no era fácil. Las noches estaban llenas de ruidos, discusiones y, en ocasiones, balaceras que lo obligaban a resguardarse lejos de la ventana. Pero aquellas circunstancias, lejos de frenarlo, afilaban su determinación.
Cada disparo era un recordatorio de lo que no quería. Cada grito en el edificio reforzaba su deseo de construir paz en su interior. Y así, mientras otros se perdían en el desorden del barrio, él levantaba dentro de sí un mundo nuevo hecho de disciplina, fe y esfuerzo. Sus profesores seguían notando su progreso. La profesora Isabel, con lágrimas contenidas, le dijo un día que él tenía madera de líder, alguien que podía inspirar a otros a creer en sus posibilidades. El profesor Ramiro, que veía su crecimiento inesperado, comenzó a darle material más avanzado, enseñándole incluso a resolver ejercicios universitarios. Y él, agradecido, absorbía cada lección como si su vida dependiera de ello, porque en el fondo sabía que si era así. Estudiar no era simplemente un deber escolar, era la herramienta que había elegido para romper el destino que generaciones enteras habían aceptado sin cuestionar. A los 17 años, mientras la mayoría de sus compañeros pensaba solo en conseguir dinero rápido o en escapar del país, él soñaba con entrar a la universidad. Ese sueño se volvió su objetivo principal. Sabía que para lograrlo debía superar obstáculos enormes, pobreza, falta de recursos, inseguridad y, sobre todo, el miedo constante de no ser suficiente. Pero también sabía que los sueños verdaderos se construyen paso a paso, incluso cuando duelen. Por eso, se inscribió en un programa de becas y comenzó a prepararse con más intensidad que nunca. Hubo días en los que apenas dormía. Después de cumplir con sus tareas en casa y ayudar a su hermano menor, se quedaba estudiando hasta la madrugada. A veces el cansancio le quemaba los ojos, pero él recordaba la frase escrita en su cuaderno y continuaba. Otras veces sus manos temblaban del agotamiento, pero aún así seguía resolviendo ejercicios y memorizando fórmulas. Su fuerza no provenía solo de su mente, sino también de su espíritu, porque había aprendido a orar antes de estudiar, pidiéndole a Dios claridad y concentración. Y, de alguna forma, siempre sentía que no estaba solo. Cuando llegó el día de presentar el examen para solicitar la beca, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que era su oportunidad, tal vez la única. Se sentó frente a la hoja de preguntas, respiró profundo y recordó su recorrido. Recordó a su madre sacrificándose, recordó las noches sin dormir, recordó a los amigos que había perdido y que quizá habrían deseado otra oportunidad. Con ese peso en el alma, pero también con una fuerza inquebrantable, comenzó a responder una a una cada pregunta. Terminó el examen con una sensación de paz, como si hubiera puesto en aquella hoja no solo sus conocimientos, sino toda su historia. La espera por los resultados fue la semana más larga de su vida. Cada día parecía infinito. A veces sentía que había fallado, otras veces se convencía de que lo había logrado. Nadie en su casa tenía experiencia con becas ni universidades, así que no podía pedir consejos. Solo podía esperar, estudiar y orar. Su madre, aunque nerviosa, trataba de animarlo diciéndole que lo que fuera para él, nadie se lo podría quitar. Y esas palabras daban calma a su corazón. Cuando finalmente llegaron los resultados, él estaba caminando de regreso del colegio. Su celular vibró con una notificación y, al abrirla, vio lo impensable: había sido aceptado, no solo en la universidad, sino como uno de los mejores puntajes del programa. Una beca completa. Un cupo asegurado en el programa de finanzas. En ese instante sintió que su vida se partía en dos: el pasado que le había enseñado a resistir, y el futuro que recién comenzaba a abrirse ante sus ojos. Casi no podía respirar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, lloró no por dolor, sino por la magnitud del milagro.
Era la validación de todos sus esfuerzos, de todas sus noches en vela, de cada oración susurrada. Se recostó en una pared del barrio, mirando al cielo, sintiendo que Dios había escuchado sus súplicas. Todo había valido la pena. Cuando llegó a casa, su madre lo abrazó tan fuerte que parecía querer sostenerlo por dentro. Su hermano celebró corriendo por la sala. Vecinos se acercaron a felicitarlo, algunos verdaderamente emocionados, otros sorprendidos. Pero él sabía que esto apenas era el principio. El ingreso a la universidad no era su meta final, era la puerta que tanto había luchado por abrir. Y, con el corazón lleno de determinación, se preparó para comenzar la etapa más desafiante y transformadora de su joven vida. Comenzar la universidad fue para él como entrar en un mundo completamente nuevo, un universo que jamás había imaginado. Las aulas amplias, los edificios enormes, los estudiantes que hablaban de viajes, proyectos, empresas y metas, todo parecía sacado de otra realidad. Durante los primeros días caminaba con el corazón acelerado, llevando en el bolsillo la convicción escrita desde su adolescencia. No podía olvidar que, detrás de él, había un barrio entero que había aprendido a sobrevivir sin oportunidades, familias rotas por la violencia y un pasado que todavía pesaba en sus hombros. Por eso, cada vez que cruzaba la puerta del campus, sentía que debía representar no solo a su familia, sino a cada joven que había quedado atrapado en las calles que él había logrado dejar atrás. Aunque su beca cubría los costos, no cubría la sensación de no pertenecer. Durante semanas se sintió fuera de lugar, como si todos los demás supieran algo que él ignoraba. Sus compañeros hablaban con soltura de inversiones, negocios familiares, conferencias, cursos en el extranjero, mientras él hablaba el lenguaje de la supervivencia y el esfuerzo. Pero, en lugar de intimidarse, decidió convertir esa diferencia en su fuerza. Lo que he vivido me ha preparado mejor que cualquier manual, se repetía. Y, con el tiempo, comenzó a comprender que su historia le daba una visión que muchos nunca tendrían. Cada clase se convirtió en una oportunidad de absorber conocimiento con una intensidad que sorprendía incluso a sus profesores. Era frecuente verlo en primera fila, tomando apuntes detallados, preguntando, investigando más allá de lo que se pedía. Y no tardó en destacar nuevamente. Sus docentes empezaron a reconocer en él no solo talento, sino disciplina y una comprensión profunda de la responsabilidad. Uno de ellos, el profesor Cárdenas, quedó impresionado por la claridad con la que analizaba problemas financieros complejos y le ofreció mentoría adicional. Él aceptó con humildad, pero con un brillo en los ojos que revelaba su emoción. Sin embargo, a pesar de sus logros académicos, no podía escapar de la dura realidad que vivía en casa. Su madre seguía enfrentando jornadas agotadoras de trabajo para sostenerlos y su hermano menor comenzaba a juntarse con muchachos que él identificaba como un mal camino. Más de una noche llegó a casa temblando de preocupación, sintiendo que mientras él avanzaba, su familia estaba expuesta a un ambiente que podía arrebatarles la paz y la vida en cualquier momento. Eso lo impulsó a buscar un trabajo de medio tiempo para aportar algo al hogar sin descuidar sus estudios. Encontró empleo en una pequeña oficina de contabilidad donde, aunque el salario era modesto, el aprendizaje era enorme. Allí descubrió que la vida real exigía decisiones complejas, paciencia y una precisión que iba más allá de las matemáticas. Aprendió a manejar responsabilidades, lidiar con clientes difíciles y mantener la calma incluso bajo presión. A veces llevaba tareas de la empresa a su casa y se quedaba hasta tarde trabajando, repartiendo su energía entre universidad, empleo y su familia. Pero no se quejaba. Para él, cada sacrificio tenía un propósito. Con el paso del tiempo,
comenzó a convertirse en un puente para otros estudiantes de origen humilde. Algunos se acercaban para pedirle consejos, otros, inspirados por su determinación, le pedían que les explicara temas que no comprendían. Él siempre ayudaba, no por obligación, sino porque veía reflejada en ellos la misma necesidad que una vez lo había impulsado. Su historia se fue esparciendo silenciosamente por los pasillos del campus, hasta que, sin planearlo, se convirtió en un ejemplo de perseverancia y esperanza. En tercer semestre, algo inesperado sucedió. La universidad organizó un concurso de proyectos financieros innovadores y él decidió participar con una propuesta que buscaba educar a jóvenes de barrios vulnerables en principios básicos de economía. Durante semanas trabajó sin descanso, combinando su experiencia personal con los conocimientos adquiridos. Construyó un proyecto sólido, humano y aplicable. Cuando llegó el día de presentarlo, habló con una seguridad que sorprendió al jurado. No recitó teorías, contó su vida. Explicó cómo la educación financiera había sido su salvavidas, cómo la ignorancia económica condenaba a miles y cómo un simple curso podía transformar destinos. El auditorio quedó en silencio al final de su exposición y después estalló en aplausos. Su proyecto obtuvo el primer lugar y un reconocimiento que, por primera vez, hizo que él creyera que realmente podía cambiar no solo su vida, sino la de otros. Fue invitado a charlas, debates y actividades de liderazgo. Su nombre empezó a sonar en espacios donde nunca imaginó ingresar. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el orgullo, mantuvo la misma humildad que siempre lo había caracterizado. A pesar de todo lo bueno, hubo momentos oscuros. Una noche, mientras regresaba del trabajo, escuchó disparos cerca de su casa. Corrió con el alma en la garganta y encontró a su hermano menor temblando en medio de la calle, asustado, pero ileso. Aquel episodio lo marcó profundamente. Entendió que por más que él avanzara, el peligro seguía rondando a su familia. Esa noche oró con más fe que nunca, pidiéndole a Dios protección, fortaleza y la sabiduría necesaria para tomar decisiones que los alejaran de ese entorno. Fue entonces cuando decidió que, al graduarse, buscaría una manera de sacar a su familia del barrio. Era su promesa, su meta secreta, su responsabilidad más grande. Y esa decisión se convirtió en otro motor que lo impulsaría a seguir creciendo, aprendiendo y luchando, sin importar cuán difícil fuera el camino que tenía frente a él. El último año de universidad llegó más rápido de lo que él esperaba, como si el tiempo hubiera aprendido a correr a la misma velocidad que sus sueños. Sus profesores lo reconocían como uno de los estudiantes más brillantes de la facultad y su nombre aparecía constantemente en listas de excelencia. Cada logro era una confirmación de que el sacrificio había valido la pena, pero también un recordatorio de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba construyendo no era únicamente un futuro personal, era una salida, un puente. Una nueva historia para su familia y para todos aquellos que venían detrás de él desde los rincones más olvidados del país. Mientras trabajaba en su proyecto de grado, recibió una noticia que lo dejó sin palabras. La universidad lo nominó para un reconocimiento nacional otorgado a los mejores estudiantes de finanzas del país. Él no lo había solicitado, simplemente había llegado a ojos de quienes evaluaban talento y dedicación. Al principio dudó, porque parte de él sentía que no merecía tanta atención. Sin embargo, después comprendió que aceptar aquel honor era reconocer el camino recorrido, honrar a su madre y demostrar que nada, absolutamente nada, era imposible para quien trabaja con el corazón. La ceremonia se llevó a cabo en un auditorio enorme, lleno de luces, cámaras y personas influyentes del mundo académico.
Cuando pronunciaron su nombre como ganador, sintió que sus piernas temblaban. Subió al escenario con una mezcla de nervios y gratitud. Miró al público, respiró hondo y recordó todas las noches sin dormir, todos los libros marcados, todos los miedos enfrentados, todas las lágrimas derramadas en silencio. Sostuvo el reconocimiento con ambas manos, consciente de que no estaba recibiendo un premio, sino confirmando un destino que había decidido construir desde niño. Cuando bajó del escenario, vio a su madre llorando de orgullo y abrazarla fue para él el verdadero honor. Después de la ceremonia, varias empresas comenzaron a contactarlo. Le ofrecieron pasantías, trabajos, proyectos y oportunidades de crecimiento. Él analizaba cada propuesta con paciencia, pero su decisión ya había sido tomada desde hacía mucho tiempo. No quería un trabajo simplemente para ganar dinero, quería uno que le permitiera cumplir su promesa más grande, sacar a su familia de la violencia y darles una vida donde la tranquilidad no fuera un lujo, sino algo cotidiano. Cuando por fin encontró una oferta estable que además le permitía progresar rápidamente, no lo dudó. Aceptó con la determinación de quien sabe que está dando un paso decisivo. El día de su graduación fue uno de los más significativos de su vida. Se levantó temprano, se puso la toga con manos temblorosas y caminó hacia el campus bajo un cielo despejado. Cada paso era un símbolo de victoria. Al recibir su título, escuchó su nombre seguido de la frase que jamás olvidaría, mejor estudiante de la promoción. En ese momento, cerró los ojos y se vio a sí mismo de niño, sentado en aquella casa humilde, escuchando los sonidos del peligro afuera, soñando con un futuro distinto. Y comprendió que había logrado lo que muchos creyeron imposible. Tras la graduación, comenzó a trabajar con dedicación absoluta. Aprendía rápido, proponía ideas innovadoras y demostraba un compromiso sobresaliente. Su desempeño llamó la atención de sus superiores, quienes no tardaron en darle responsabilidades mayores. Para él, esas oportunidades no eran caminos hacia el prestigio, sino herramientas que lo acercaban más a su meta final. Ahorraba cada peso, cuidaba cada gasto y hacía cálculos todas las noches para saber cuánto faltaba para cumplir la promesa que había hecho en silencio. El momento llegó 1 año y medio después. Caminó con su madre y su hermano por un barrio tranquilo, donde las risas se escuchaban en las calles y las noches eran silenciosas. Se detuvo frente a una casa modesta pero hermosa, de paredes claras y un pequeño jardín. Con voz temblorosa dijo, «Esta es nuestra nueva casa». Su madre se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Su hermano, ahora lejos de los malos caminos, lo abrazó con fuerza. Ese día, él sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había cumplido su promesa. Había roto un ciclo. Pero su historia no terminó allí. Con los años, comenzó a dar charlas en colegios y universidades. Contaba su historia no como un triunfo personal, sino como una prueba viva de que la determinación puede vencer a la adversidad. Sus palabras inspiraban, especialmente a los jóvenes que habían crecido en contextos similares al suyo. Muchos se le acercaban después de las charlas diciendo, «Si tú pudiste, yo también puedo». Y él respondía con la misma humildad, «Todos podemos, solo necesitamos creerlo y trabajar sin descanso». Con el tiempo, creó una fundación dedicada a enseñar educación financiera a jóvenes vulnerables. Quería ofrecer las herramientas que a él le cambiaron la vida. Su fundación creció, alcanzó barrios, comunidades y escuelas en todo el país. Cada joven que aprendía a manejar su dinero era un paso más hacia el futuro que siempre soñó, un país donde la pobreza no condene, donde los sueños no mueran temprano,
donde la esperanza sea más fuerte que la violencia. Hoy, cuando mira atrás, no siente orgullo, sino gratitud. Porque entiende que su historia no fue un accidente, sino un propósito. Que el niño que soñaba en medio del miedo se convirtió en un hombre que construyó luz. Que su vida demuestra que las circunstancias no definen a nadie, lo hace la fe, el esfuerzo y la capacidad de creer en algo más grande que el dolor. Y así, su nombre quedó grabado no solo en diplomas y reconocimientos, sino en los corazones de quienes encontraron inspiración en su camino. Porque su mayor logro jamás fue graduarse con honores, ganar premios o ascender profesionalmente. Su verdadero triunfo fue demostrar que incluso en los lugares donde nace la desesperanza, puede surgir una vida que transforme a muchos.